Buenas noches, mi nombre es Solange Ramírez. El día de hoy hablaré sobre mi experiencia en la asignatura de habilidades para la escritura, en la cual adquirí muy buenos conocimientos y habilidades para la escritura. Por ejemplo, escribir implica establecer objetivos claros, planificar e identificar los objetivos, el contexto y el perfil del lector. Asimismo, se debe utilizar un lenguaje adecuado y una información pertinente, confiable, comprensiva, organizada y sistemática. De esta manera, para elaborar un texto se debe identificar el tema a tratar, los puntos importantes de cada tema y las fuentes de información. Para ello se debe definir un tema, realizar un mapa mental, una búsqueda en fuentes pertinentes y por último una revisión de la planeación. Recordemos que una de las partes más importantes de un texto es el párrafo. Este es un fragmento de texto escrito que se caracteriza y diferencia de otros párrafos por tener una mayúscula inicial y un punto aparte. Es decir, un párrafo puede estar constituido por una o más oraciones, pero lo que lo diferencia del siguiente párrafo es el punto aparte. La organización del texto en párrafos es de verdadera importancia para la escritura y para la lectura. Facilita a quien escribe la organización y fluidez de sus ideas. Además, contribuye a la comprensión, seguimiento y memorización por parte del lector. Debe procurar que en cada párrafo se estructure una idea. Intentar que en el párrafo contenga al menos de 4 a 5 líneas o alrededor de 100 a 150 palabras. El párrafo contiene una línea donde se establece la idea principal que se desarrolla en las siguientes líneas. Un texto tiene 3 fases: la fase de preescritura, la fase de escritura y la fase de posescritura. En la fase de preescritura, esta permite o da el desarrollo del mismo, por medio de una lista o lluvia de ideas, aspectos importantes, palabras claves, que permiten relacionar posteriormente información relevante con el tema a tratar. Una de las estrategias más importantes es la organización de las ideas, como generar un mapa conceptual que permite visualizar una relación más clara y sencilla de ideas y conceptos para así dar inicio a la redacción del texto. La fase de escritura es la más importante, pues se da el desarrollo del texto, donde se informa o se expone el tema a tratar ya definido en la fase de preescritura, la cual facilita una redacción más ágil, clara y concisa, sin dejar ideas sueltas, ya que se hizo una relación previa de ideas y conceptos. Asimismo, evitará o reducirá posibles bloqueos en la fase de escritura. No olvidemos que todo escrito debe contar con una introducción, desarrollo y conclusión. Por último, está la fase de posescritura, que se realiza una vez se termina la redacción o la parte de escritura del texto. En esta se hace una revisión completa y exhaustiva de cada parte del texto, ya que permitirá una mejora en el mismo, lo cual tiene como objetivo brindarle al lector un buen escrito que le informará, argumentará o dará a conocer una temática de su interés. Durante la revisión se hará un uso de sinónimos, se reduce palabras repetidas o que no tengan funcionalidad. También se analiza la cohesión entre frases, ideas y párrafos. Se verifica que el argumento que esté expuesto en el texto sea coherente con la temática que se plantea y demás arreglos y mejoras que el escritor considere pertinente para lograr un buen texto. Ahora hablaremos sobre las tipologías textuales. Una tipología textual es una caracterización de los distintos tipos de textos, es decir, es una forma de clasificar los textos en base a ciertos rasgos o características específicas. Toda tipología debe contar con un narrador, una historia, estructura narrativa, tiempo, espacio y personaje. Asimismo, el tema presenta la opinión del autor y la tesis que se argumenta. Existen diferentes tipos de tipología. Está el descriptivo, el científico, publicitario, argumentativo, narrativo, académico, literario, publicitario, entre otros. El descriptivo presenta el objeto de estudio utilizando detalles concretos. El narrativo presenta una historia o expone un suceso. El expositivo se basa en hechos y objetivos. Busca informar, describir, aclarar y explicar. El argumentativo presenta hechos, problemas, razonamientos de acuerdo con una opinión que normalmente es la del autor. Por último, hablaremos del texto académico. Este tiene unas variables, las cuales son representación de la tarea, conocimientos del autor y el texto escrito. Estas variables son interdependientes y se influyen mutuamente para llegar al objetivo deseado. Este tipo de texto también está determinado por coordenadas.
El autor representa el miembro de la comunidad científica, se encarga de transmitir el conocimiento. El lector, que es la comunidad académica que juzga y evalúa los resultados de trabajo. Está el contexto académico, el cual determina si los presupuestos son aceptables o no. El discurso planteado tiene como fin persuadir el conocimiento por medio de la exposición clara, rigurosa y ordenada. El texto debe contrastarse con las coordenadas anteriormente mencionadas para lograr apoyar futuras investigaciones. El texto académico se construye en el tiempo y se compone de partes diferenciadas para garantizar la cohesión del mismo. Este texto debe resaltar de las demás investigaciones. Se debe hacer una escritura creativa y una lectura profunda. La escritura debe relacionar ideas por medio de listas, esquemas, mapas de acuerdo a la modalidad del escritor. El esquema es por medio de un texto narrativo. Para eso, el narrador debe tener claras las ideas que desea plantear y ordenar al desarrollar. Así que el escritor debe tener una suma concentración para la elaboración de su texto. De esta manera se integran los conocimientos obtenidos en investigaciones y consultas anteriores para poder aplicarlos al propio texto. Muchas gracias. Buen día.